Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias a Jorge Benavides Ordóñez, subsecretario general jurídico de la Presidencia, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ¿cómo vemos estos pedidos de comparecencia? Jorge, gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo esto va a ayudar al presidente de la República en su juicio político? ¿Qué expectativas se tienen al respecto al haber convocado a profesionales del derecho, abogados constitucionalistas a la comisión? Bienvenido. Buen día, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a aquellas personas que siguen este diálogo. En efecto, estas comparecencias se circunscriben en criterios técnicos que sean escuchados por parte de los miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional para que se expongan criterios respecto a la pertinencia o no del juicio político. En efecto, dentro de las posibilidades que establece este procedimiento en sede legislativa, está por un lado llamar a testigos que comparecen señalando algunos temas de hechos que conocen sobre todo el tema que se concita por el juicio político, pero también hay unas comparecencias de tipo técnico para ver si se han observado tanto los presupuestos constitucionales, penales y legales en sentido general que suponen estos tipos de procesos de fiscalización política. Hay que tener en consideración que el marco ha sido fijado a través de la normativa constitucional y legal por donde debe procesarse este juicio político, pero ante todo por el dictamen de la Corte Constitucional. Para los ciudadanos que escuchan esta conversación, es importante dejar en claro que hay una protección especial, una protección reforzada al presidente de la República, dado por la Constitución de 2008, que establece que cuando se va a llamar a juicio político tiene que existir necesariamente un dictamen de admisibilidad por parte de la Corte Constitucional. Y en esa medida, entonces, el dictamen establece aquellos elementos que suponen que deben seguirse en el procedimiento. Concretamente, se ha identificado solamente la posibilidad de llamar a juicio político por el supuesto cometimiento de un peculado que tiene que ver con una causal de delitos contra la administración pública contemplado en el artículo 129 de la Constitución. Y en ese sentido, las pruebas que se actúen, los testigos, comparecencias, pruebas documentales y demás, solamente pueden versar sobre el supuesto cometimiento de peculado. De ahí que los otros temas han sido descartados no solo en los documentos que ha presentado la Presidencia de la República a través de la Secretaría General Jurídica y del abogado personal del presidente, sino que también por los escritos que ha presentado la Comisión de Fiscalización y Control Político y ante todo por el dictamen de la Corte Constitucional. Ahora, abogado, ¿qué pasa si es que hay asambleístas que insisten en topar otros temas que no están justamente enmarcados en este dictamen constitucional? Bueno, puede ocurrir al favor de la discusión política que se trate de mal utilizar, hacer un ejercicio abusivo de un instrumento como es el juicio político al presidente y se trate, por ejemplo, de analizar temas que tienen que ver con la evaluación de gestión del presidente, temas que no son parte del juicio político o temas que tengan que ver con la administración cotidiana. En ese sentido, hay que recordarles que hay un dictamen establecido de la Corte Constitucional y que no lo decimos nosotros, ni lo digo yo, sino que lo señala la normativa. Es una facultad constitucional que tiene la Corte para a través de autos de verificación de cumplimiento, es decir, emitir las providencias para ir dando seguimiento de que se cumple con lo por ella dispuesto. En ese sentido, si finalmente no se cumple con lo señalado por la Corte Constitucional, incluso en un caso extremo, existe la posibilidad de que un funcionario público sea destituido mediante la acción de incumplimiento de sentencia o dictamen constitucional por no cumplir con lo que señala la Corte Constitucional. Aunque sea un proceso de control político que tiene unas características distintas a un proceso jurisdiccional, no hay que olvidar que siempre se respeta el debido proceso, la normativa y los trámites correspondientes. Muy importante, amigos. Estamos hablando acerca del juicio político en contra del presidente Lazo. Por cierto, hoy ya inician las comparecencias, así lo ha confirmado Fernando Villavicencio. Son 60 pruebas, 51 comparecencias que se presentarán en este juicio político en contra del presidente. Ayer mencionaba Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, que ya tienen estructurado un calendario borrador de estas comparecencias en este juicio político que se desarrolla en contra del presidente. Y bueno, sobre esta defensa que tiene el presidente Jorge, ¿qué nos puede comentar respecto al argumento principal, que es que el mandatario no ha cometido peculado alguno y que estas acusaciones eh,
Por el contrario, más bien han generado ganancias para la empresa pública Flopec. Esto quizás desmentiría y dejaría sin piso al juicio político referente a este supuesto peculado y supuesta responsabilidad política del presidente. Sí, en efecto, como usted señala, Verónica, no hay una participación del presidente de la República que pueda circunscribirse dentro de lo que es el peculado. Hay que tener en consideración que la normativa constitucional, principalmente las cláusulas, claramente establecen tres tipos de delitos contra la administración pública: cohecho, concusión, peculado. Y en el ámbito del peculado significa un uso abusivo, arbitrario de recursos públicos en beneficio de propio o de terceros. Y deben recordar las personas que nos están escuchando que las empresas públicas que organizan el tema de los sectores estratégicos tienen sus directorios y las autoridades competentes que firman los contratos. El presidente de la República no tiene ninguna participación en el directorio de estas empresas públicas. Él no es el que firma contratos, y en ese sentido recordar también que los temas que se aluden en este proceso de supuesto cometimiento de peculado son contratos firmados para el transporte de crudo a través de Flopec que fueron realizados en el 2018 y en el 2020, y que, como usted señalaba hace unos instantes, incluso el informe de Contraloría emitido en el año 2021 no establece ningún tipo de responsabilidad penal y no ningún tipo de responsabilidad, ni siquiera señala que debe darse por terminado el contrato. Lo que se hace son recomendaciones, sugerencias que en la administración, a partir ya de la presidencia del presidente Lazo y las personas que son las encargadas, porque tienen autonomía, estas empresas públicas han acogido, y por eso incluso ha habido resultados favorables en la administración de Flopec. Todos estos elementos configuran entonces la inexistencia de un delito de peculado, y si no hay delito de peculado no habría causal, y por tanto es improcedente el juicio político. Así como lo menciona Jorge Benavides Ordóñez, él es subsecretario general jurídico de la presidencia, pues está bastante claro el argumento de defensa del presidente. Había otro tema, Jorge, que también esto fue cuestionado, y es que en la acusación política se hablaba de un nuevo contrato que habría con Amazon Tanker, y que después se mencionaba que en realidad no existía este famoso contrato. Entonces ahí también sería otro argumento a favor del presidente, y que se podría dejar sin sustento este juicio político. Sí, en efecto, se trata de una renovación dada por una cláusula que tenía el contrato, una renovación automática. No es que se suscribió un nuevo contrato, sino que hay una renovación automática por efecto del propio contrato. Lo importante en todo esto es tener en consideración, y soy reiterativo en la idea de que, aunque sea un proceso de fiscalización política que tiene una naturaleza jurídica distinta de un proceso jurisdiccional, se debe garantizar las comparecencias y debe garantizar que todo el procedimiento vaya acorde al debido proceso. Y eso supone, entre otras cosas, precisamente que exista una acusación que se fundamente en una de las causales. Y si no hay una participación del presidente de la República que denote que de alguna manera esté implicado en un caso de peculado, no existiría el fundamento para que se lleve adelante este juicio político. Evidentemente, en sede legislativa, lo que se requiere luego de la votación para una potencial censura y destitución es una mayoría calificada de 92 votos. Y estamos confiados en que no habrá esos 92 votos en la medida en que la fuerza del derecho, la razón jurídica, ampara a la defensa del presidente de la República, toda vez que no está inmerso en una de las causales como para iniciar este juicio político. Ha sido un juicio político utilizado de manera arbitraria por parte de los asambleístas interpelantes, y en ese sentido la defensa técnica del presidente de la República se ha puesto mucho énfasis en la inexistencia de esta infracción para llevar a cabo este juicio político. Bueno, importante conversar sobre el juicio político del presidente, amigos. Son las 7:34. Conversamos con Jorge Benavides Ordóñez, subsecretario general jurídico de la presidencia, y quien también estará compareciendo en la Comisión de Fiscalización como un técnico al respecto. Ahora, abogado, ¿qué nos puede decir respecto a las intenciones que se tiene de destituir al presidente de la República, más allá de cualquier argumento jurídico? Porque el presidente ya lo decía, es el cuarto intento, y quizás allí los argumentos jurídicos, técnicos y bien sustentados no pesen tanto como las intenciones políticas de ciertos grupos que quieren tomarse el poder. Sí, claro, ya finalmente también es una discusión de las mayorías legislativas. Y en ese sentido, recordar que, por ejemplo, existen otros instrumentos dentro de la Constitución para exigir el cumplimiento del plan de gobierno, por ejemplo, que
Nuevamente fue desechada esa pretensión de una revocatoria de mandato y desechada por la propia justicia contenciosa electoral. Entonces, recordar a los asambleístas, principalmente a los interpelantes, la utilización de los mecanismos jurídicos que sean adecuados de acuerdo a las faltas que ellos consideren. En este caso, el juicio político no es el mecanismo jurídico. Y recordar también que hay una facultad que tiene el presidente de la República que como un demócrata no ha querido utilizarla, pero está contemplada en la Constitución, como es la disolución de la Asamblea, comúnmente llamada muerte cruzada. No existe disposición ni constitucional ni legal que prohíba al primer mandatario hacer uso de este mecanismo si se encuentra en proceso o enjuiciamiento político. Depende simplemente de que sea aplicada dentro de los 3 primeros años, como señala el texto constitucional, y que se enmarque en alguna de las causales. Esto es arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen de la Corte Constitucional, por grave crisis política o conmoción interna, o por oponerse al Plan Nacional de Desarrollo. Hay que tener en consideración que en los sistemas presidenciales debe haber una colaboración entre la función legislativa y la función ejecutiva. El presidente tiene iniciativa para presentar proyectos de ley y la Asamblea la conciencia de deberlos aprobar en la medida en que una aprobación de una iniciativa, por ejemplo, en materia de inversiones, en materia de trabajo, permite que se lleve adelante el Plan Nacional de Desarrollo. Y ha habido ya algunas iniciativas legislativas que ha enviado el presidente de la República y no ha atendido la correspondencia ni la sindéresis del caso por parte de la legislatura. Bueno, es complejo y de hecho el presidente todavía no ha descartado llamar a una muerte cruzada, así lo dijo en una entrevista que se difundió el domingo de CNN con Andrés Oppenheimer, pero bueno, ahora volviendo al juicio político, Jorge, ¿qué nos puede comentar también de un tema que quizás podría complicar al presidente y es de esta carta del exgerente de Flopec, Johnny Estupiñán, quien habría denunciado las irregularidades en el contrato con Amazon Tanker al presidente Lasso? Eso quizás sería uno de los elementos más fuertes que tiene este juicio político. ¿Qué nos dice usted? Sí, hay dos elementos que son claves, como usted señala, Verónica, para que se haya llevado a cabo esta acusación constitucional. Por un lado está esta carta del ex gerente de Flopec y por otro lado está el informe de Contraloría. Como se ha señalado, el informe de Contraloría del 2021 no establece ningún tipo de responsabilidad ni tampoco señala la sugerencia de dar por terminado el contrato. Así que por ese lado, digamos, se desvanece la acusación fundamentada sobre ese informe de Contraloría. Y por otra parte está el tema de esta carta que obviamente siguiendo los canales correspondientes, una vez que ingresa a presidencia, y esto se lo puede ver en los escritos de descargo presentado por la presidencia de la República, fue tramitada y despachada conforme establece la normativa. Hay un ingreso de todas las comunicaciones que se hacen a presidencia y luego se despachan a los organismos, entidades, ministerios competentes correspondientes. Y en ese sentido, por ejemplo, esta carta en su debido momento, como consta en las pruebas de descargo, fue reenviada esta comunicación a EMCO, a la empresa pública, la coordinadora de las distintas empresas públicas, y también, por supuesto, a la empresa pública como tal, Flopec. En ese sentido, entonces, tampoco tiene asidero jurídico esta carta, porque lo que ellos señalaban, lo que señalaba el señor Estupiñán fue puesto a consideración inmediatamente de las autoridades competentes. Reitero, empresas públicas que según la propia Constitución tienen autonomía económica, financiera, administrativa para hacer sus formas de organizarse. Incluso el directorio de cada empresa pública es la que nombra al gerente de cada empresa pública, cumpliendo los requisitos que están establecidos en la normativa. Entonces, tampoco tiene asidero ese elemento dentro de la acusación constitucional. Como vemos, existen una serie de temas que en el ámbito jurídico no son compatibles con lo que establece la normativa. Ya en el ámbito político creemos que no hay los 92 votos necesarios para una potencial censura o destitución y nosotros en ese sentido seguiremos presentando las pruebas de descargo y compareciendo técnicamente y pidiendo los respaldos y los requisitos que se requiera para dejar clara ante la ciudadanía y ante el órgano legislativo la irresponsabilidad de cómo ha sido llevado este juicio político y simplemente que no existe ningún tipo de responsabilidad por parte del presidente de la República en los hechos que alegan los interpelantes. Muy importante, amigos. Conversamos con Jorge Benavides Ordóñez, su secretario general jurídico de la presidencia. Nos ha explicado un poco los argumentos más importantes de defensa que tiene el presidente respecto a este juicio político. Y a las comparecencias inician hoy a partir de las 15:30. Tendrán una duración de 10 días. Allí pues se presentarán de forma presencial 51 personas, 4 asambleístas interpelantes, 60 pruebas de cargo y descargo.
y pues se conoce que en el debut de estas comparecencias estaría Luis Verde Soto, ex secretario nacional anticorrupción, Hugo Agiar, ex gerente de Petroecuador. También se había convocado al periodista Anderson Boscan, pero se excusó. También está convocado Fabián Pozo Neira, ex secretario jurídico de la presidencia. Bueno, sobre las expectativas de estas comparecencias, Jorge, para terminar, ¿qué nos podría decir usted? ¿Cuándo usted está convocado a la Comisión de Fiscalización? Sí, como usted señala, Verónica, el día de hoy empiezan las comparecencias. Por un lado, hay testigos que darán cuenta de hechos concretos respecto a la acusación constitucional y por otro lado también hay comparecencias de tipo técnico para orientar a los asambleístas en su conjunto y particularmente a los interpelantes respecto de la procedencia o no de juicio político. Son 10 días y mi comparecencia me parece que está fijada de aquí para la próxima semana, parece para la próxima semana, en donde daré algunas razones más allá de la situación actual que tengo de subsecretario jurídico desde la perspectiva del derecho constitucional, ya que me dedico a la docencia universitaria, en donde justamente daré énfasis en temas como que el proceso de fiscalización política, a pesar de tener una naturaleza jurídica, como hemos señalado, distinto a los procesos judiciales, debe observar siempre los principios relacionados al debido proceso y elementos fundamentales que la propia Corte Constitucional ha dicho en relación a qué deben contemplar los procesos de control político, sea en los gobiernos autónomos descentralizados o en sede legislativa. Principios como la oportunidad, la libre apreciación y sobre todo el respetar el debido proceso, como señala.